En la historia de la astronomía moderna, muy pocos eventos han capturado tanta atención global como la detección de objetos interestelares. En 2017, el misterioso Oumuamua se convirtió en el primero en cruzar nuestro sistema solar. 2 años más tarde, en 2019, lo siguió el cometa 2I Borisov, que ofreció a los astrónomos una visión inédita de un cuerpo helado proveniente de otra estrella. Y ahora, en 2025, la lista suma un tercer visitante, 3I Atlas, un objeto que, lejos de ajustarse a los patrones conocidos, se ha convertido en un auténtico desafío para la ciencia. El 3 de octubre de 2025 marcó la fecha de su máxima aproximación a Marte. La distancia mínima fue de apenas 0,19 unidades astronómicas, lo que equivale a unos 28 millones de kilómetros. Para escalas cósmicas, esta es una distancia reducida, lo suficientemente cercana como para permitir observaciones detalladas, pero también lo bastante lejana para descartar riesgos inmediatos de impacto. Sin embargo, lo que atrajo la atención de investigadores de todo el mundo no fue solo la proximidad del objeto, sino las características absolutamente inusuales que lo acompañaban. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. Desde sus primeras detecciones, los datos revelaron que 3I Atlas presentaba una emisión verde persistente, con un pico centrado en los 516 nanómetros. Este resplandor, confirmado por espectrógrafos en tierra y por telescopios en órbita, no se ajustaba al comportamiento típico de un cometa del sistema solar. Normalmente, las emisiones verdes de comas cometarias se deben a moléculas de C2, las llamadas bandas Swan, que aparecen de forma intermitente y poco estable. En cambio, la intensidad y estabilidad de Atlas sorprendieron desde el inicio. Aún más desconcertante fue la relación entre dióxido de carbono y agua detectada en su coma. El cociente alcanzó un valor cercano a 8.1, lo que significa que por cada molécula de vapor de agua había 8 de dióxido de carbono. Este valor está muy por encima de cualquier cometa previamente estudiado en el sistema solar. Algunos astrónomos sugieren que esto implica un origen en regiones extremadamente frías del espacio interestelar, donde el agua queda atrapada en estado sólido y el CO2 domina la composición. Sin embargo, incluso para los estándares más exóticos, el dato se encuentra fuera de escala. Pero lo que realmente encendió las alarmas de la comunidad científica fueron las variaciones periódicas en su brillo. Las curvas de luz mostraban pulsos regulares, repetitivos, que no podían atribuirse a los procesos caóticos típicos de la sublimación cometaria. Cada aumento de luminosidad venía acompañado de una aceleración minúscula, detectada gracias a precisas mediciones astrométricas. La correlación entre brillo y movimiento parecía demasiado organizada como para considerarse un simple azar. En este punto, la colaboración internacional resultó decisiva. Mientras observatorios profesionales compartían datos espectroscópicos y fotométricos, las contribuciones de astrónomos amateurs enriquecían el panorama. Fue el caso de Priya Raalo, una astrónoma aficionada en Pune, India, quien detectó por primera vez la periodicidad de los pulsos al analizar imágenes obtenidas con su propio telescopio. Su observación, publicada en foros especializados, despertó el interés de la comunidad profesional y pronto fue confirmada por redes de seguimiento como AABSO y Test Follow Up. Este ejemplo demostró que, en la era digital, la frontera entre la astronomía profesional y la ciudadana se difumina en favor del conocimiento colectivo. Históricamente, cada objeto interestelar descubierto ha ampliado los límites de lo que creemos posible. Oumuamua, con su forma alargada y su inusual aceleración no gravitacional, desató debates sobre su naturaleza. 2I Borisov, por otro lado, se parecía más a un cometa tradicional, aunque con ciertas particularidades químicas. 3I Atlas, sin embargo, combina lo inesperado de ambos casos, un perfil químico radicalmente distinto y un comportamiento dinámico que desafía explicaciones simples. Para los científicos, la llegada de 3I Atlas no es solo un espectáculo astronómico, sino una oportunidad irrepetible de poner a prueba modelos físicos y químicos con un laboratorio natural en movimiento. Cada dato recopilado aporta piezas a un rompecabezas que apenas empezamos a armar, y al mismo tiempo obliga a replantear las preguntas fundamentales. ¿Cómo se forman estos cuerpos en regiones lejanas del espacio? ¿Hasta qué punto las leyes físicas que conocemos describen su comportamiento? La expectación se multiplicó cuando quedó claro que la Tierra no podría observar de manera directa el momento más crítico de su paso. Por simple geometría orbital, el Sol se interpondría en la línea de visión, dejando a nuestro planeta ciego durante varias horas. Esto convertía a Marte en el único punto estratégico desde el cual sería posible seguir recopilando información en tiempo real. En torno al planeta rojo orbitan 3 sondas principales, MAVEN de la NASA,
Mars Express de la ESA y el Trace Gas Orbiter de la misión conjunta ESA-Roscosmos. Todas fueron reprogramadas para concentrarse en el visitante interestelar. Así comenzó la cuenta atrás hacia un escenario inédito. 6 horas de observación exclusivas desde Marte, mientras la Tierra permanecía en la oscuridad. La misión ya no era solo seguir a un cometa extraño. Era también una prueba de coordinación científica global frente a lo desconocido. El 3 de octubre de 2025 no solo marcó la aproximación más cercana de 3 y Atlas a Marte, también significó un reto único para la ciencia. Durante casi 6 horas, la Tierra quedó completamente ciega. La causa no fue un fallo técnico ni un error de planificación, sino una simple cuestión de geometría cósmica. En ese momento, el Sol se colocó directamente entre la Tierra y el objeto interestelar, bloqueando cualquier observación directa. Ni los telescopios terrestres ni los instrumentos en órbita alrededor de nuestro planeta pudieron seguir el evento. La única posibilidad de mantener los ojos abiertos frente al visitante era a través de Marte. En torno al planeta rojo orbitaban 3 sondas claves: MAVEN de la NASA, Mars Express de la Agencia Espacial Europea, ESA, y el Trace Gas Orbiter de la misión conjunta ESA-Roscosmos ExoMars. Estas naves, diseñadas originalmente para estudiar la atmósfera y el entorno marciano, se transformaron por unas horas en observatorios de un cometa interestelar. Nunca antes la humanidad había dependido de otro planeta para vigilar un evento astronómico de esta magnitud. Cada sonda aportó un conjunto específico de instrumentos. MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission, puso a trabajar su IVS, un espectrómetro ultravioleta capaz de rastrear emisiones débiles en la coma del objeto, buscando señales de fragmentación o gases inesperados. Sus magnetómetros y contadores de partículas, normalmente dedicados a estudiar la ionosfera marciana, se orientaron a detectar perturbaciones en el plasma local, posibles huellas de interacción entre Atlas y el entorno de Marte. Mars Express, en servicio desde 2003, utilizó su Visual Monitoring Camera, VMC, para obtener imágenes de gran campo de la coma y la cola del visitante. El espectrómetro SPICAM examinó el espectro ultravioleta e infrarrojo en busca de líneas químicas poco comunes. Mientras tanto, el Aspera 3, un analizador de plasma, rastreó iones energéticos que pudieran indicar procesos fuera de lo habitual. La tercera pieza del rompecabezas fue el Trace Gas Orbiter, TGO, de la misión ExoMars. Sus espectrómetros NOMAD y ACS fueron reprogramados para observar directamente la coma de Atlas, registrando huellas químicas con una resolución extraordinaria. El instrumento CASIS, una cámara de alta resolución, se encargó de capturar imágenes detalladas del núcleo y de posibles chorros de polvo o fragmentaciones en curso. Detrás de las sondas, el trabajo humano fue igualmente intenso. La NASA activó sus protocolos de contingencia conocidos como Red Watch, una operación de alta alerta que implica a los equipos especializados en eventos críticos. Los ingenieros ensayaron con anticipación cambios rápidos entre modos de observación, verificaron redundancias en cada archivo transmitido y revisaron procedimientos de emergencia para evitar pérdidas de datos. Cada comando enviado y cada paquete recibido fueron duplicados, verificados y almacenados en paralelo en diferentes estaciones terrestres, con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de errores. La coordinación internacional fue clave. La ESA, Roscosmos y la NASA establecieron un calendario milimétrico, en el que cada instrumento tenía asignado su ventana de uso para evitar solapamientos. Los rovers Perseverance, NASA, y Churon, CNSA, situados en la superficie marciana, también fueron preparados para contribuir de manera indirecta. Aunque sus capacidades eran limitadas, podían registrar posibles efectos secundarios, cambios en la atmósfera, depósitos de polvo inusuales o incluso auroras inducidas por partículas energéticas. Mientras tanto, la comunidad de astrónomos ciudadanos seguía jugando un papel relevante. Aunque la Tierra estaba bloqueada en ese intervalo, plataformas como AWSO, Zooniverse y Test Follow-up permitieron que observadores amateurs subieran datos obtenidos antes y después del blackout. Estas contribuciones ayudaron a contextualizar el fenómeno, ofreciendo un marco temporal más amplio a los equipos profesionales. La gestión de datos en tiempo real se convirtió en un desafío logístico. La distancia entre Marte y la Tierra generaba retardos inevitables en la transmisión, agravados por la interferencia solar. Para compensar, las agencias establecieron sistemas de prioridad. Cualquier paquete de datos que indicara anomalías, como un destello inesperado, una desviación en la trayectoria o una línea espectral atípica, se transmitía con urgencia, relegando los datos secundarios a descargas posteriores. Los sistemas en tierra se encargaban de la verificación cruzada entre orbitadores,
asegurando que ninguna observación aislada fuese considerada concluyente sin confirmación independiente. Por 6 horas, el destino de la observación científica de 3I Atlas dependió exclusivamente de 3 sondas en Marte y de la coordinación de equipos distribuidos en todo el planeta. Era un ensayo no solo de tecnología, sino de cooperación internacional bajo presión. Cuando el Sol salió finalmente de la línea de visión y la Tierra recuperó la capacidad de observación, las primeras transmisiones confirmaron lo esencial. Se había logrado recopilar un volumen sin precedentes de datos de un objeto interestelar. La misión había superado el riesgo del apagón, y durante ese breve lapso, Marte, más que nunca, se convirtió en los ojos de la humanidad hacia lo desconocido. Las preguntas que aún no tienen respuesta. Cuando terminaron las 6 horas de blackout y los primeros paquetes de información comenzaron a llegar desde Marte, los equipos de control en la Tierra respiraron aliviados. Los datos estaban completos, las sondas habían cumplido su tarea, y lo que revelaban las primeras lecturas era tan fascinante como desconcertante. El análisis inicial confirmó que la coma de 3I Atlas estaba dominada por dióxido de carbono. Las líneas espectrales registradas por NOMAD y ACS a bordo del ExoMars TGO mostraban emisiones de CO2 mucho más intensas que las de vapor de agua. De hecho, la proporción entre ambos compuestos alcanzaba un valor cercano a 8.1, un dato que no tiene paralelo en los cometas estudiados dentro de nuestro sistema solar. La ausencia significativa de H2O, elemento que normalmente define la actividad cometaria, dejó perplejos a muchos investigadores. A esto se sumaron los pulsos periódicos de luz, detectados de manera consistente por la cámara de Mars Express y corroborados con curvas de brillo desde MAVEN. Cada incremento en la luminosidad coincidía con una microaceleración en la trayectoria, medidas gracias a la astrometría precisa. Esta sincronización entre brillo y movimiento sigue siendo uno de los enigmas centrales. Ningún modelo clásico de desgasificación puede reproducir tal regularidad. Los instrumentos también revelaron que la nube de polvo no se comportaba como en otros cometas. Las partículas eran en promedio más grandes y mucho más lentas de lo habitual. En lugar de formar un chorro caótico, los granos parecían dispersarse en arcos amplios y estables. Por último, los registros de polarización negativa fueron inusuales, un comportamiento que recuerda más a algunos asteroides ricos en carbono que a cometas helados. Ante este panorama, la comunidad científica avanzó con cautela. Varias hipótesis naturales se pusieron sobre la mesa. Una de ellas es la formación en una región extremadamente fría y volátil del espacio interestelar, donde el agua queda atrapada en estado sólido y el dióxido de carbono se convierte en el componente dominante. Otra posibilidad es que Atlas albergue estructuras internas con bolsillos de gas estratificados, liberados en intervalos regulares conforme la radiación solar penetra en su superficie. También se discute el papel de la composición del polvo. Granos densos, ricos en carbono, podrían estar interactuando de manera inusual con el viento solar y con el débil campo magnético marciano, generando trayectorias anómalas que dan la apariencia de un comportamiento controlado. Sin embargo, estas explicaciones siguen siendo preliminares. Hay un punto que todos los especialistas subrayan. Nuestras herramientas de modelado son todavía limitadas. Con solo 2 objetos interestelares confirmados antes de 3I Atlas, Oumuamua y 2I Borisov, la muestra es demasiado pequeña para establecer patrones sólidos. Tal vez lo que hoy parece extraordinario se convierta en parte de una diversidad mucho mayor cuando en el futuro detectemos decenas o cientos de cuerpos de origen interestelar. Lo cierto es que, por el momento, no existe ninguna evidencia que respalde la hipótesis de un origen artificial. No obstante, tampoco hay una explicación definitiva para los pulsos sincronizados y las microaceleraciones. Ese espacio de incertidumbre alimenta tanto la prudencia como la fascinación científica. Más allá de los resultados, el episodio de 3I Atlas dejó otra enseñanza: la importancia de la transparencia en la ciencia espacial. La NASA, la ESA y la JAXA liberaron datos brutos en cuestión de horas, accesibles a cualquier investigador del mundo. Las redes de ciencia ciudadana, que habían jugado un papel clave en la detección temprana de anomalías, fueron integradas en las fases posteriores de análisis. Nunca antes un evento de esta naturaleza había sido documentado con tal apertura y colaboración global. El caso de Atlas no está cerrado. Los estudios detallados continuarán durante meses y tal vez años, a medida que equipos independientes comparen espectros, curvas de luz y modelos dinámicos. Pero incluso sin una respuesta definitiva, el visitante interestelar ya ha dejado una marca profunda en la historia de la astronomía. Porque más allá de las hipótesis, lo que 3I Atlas nos enseñó es claro: el universo todavía guarda secretos que desafían incluso a los modelos más avanzados de la ciencia moderna.
Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque noticias como esta, tú deberías ser el primero en enterarte.